Hola, bienvenidos al trabajo práctico número 2. Soy la doctora Gisela Gerberov y vamos a hacer juntos el trabajo de laboratorio sobre acidez y basicidad. Los objetivos de este práctico es que ustedes puedan relacionar el concepto de constante de disociación o constante de equilibrio de un ácido orgánico, es decir, el pK, con el método de espectrofotometría visible. También que puedan valorar los cambios en la estructura química de los compuestos orgánicos cuando actúan como indicadores de pH. Y por último, analizar el efecto de compuestos químicos cuando actúan como catalizadores de reacciones orgánicas. Vemos la actividad número 1, que consiste en determinar el pK de un ácido orgánico débil cuando es indicador de pH por espectrofotometría visible. En primer lugar, nos preguntamos qué es un indicador de pH o indicador ácido-base. Son sustancias generalmente orgánicas que se comportan como ácidos o bases débiles. Como tales, tienen un equilibrio. Aquí vemos un ácido débil que cede protones al agua, el ácido los pierde y el agua los gana. Como todo ácido débil, tiene una constante, la cual es propia de cada indicador y nos sirve para expresar la fuerza del ácido. La particularidad que tienen estas sustancias es que la forma protonada o ácida tiene un color diferente a la forma más básica o desprotonada. Y cuando se lo utiliza para determinar el pH de una solución, se lo hace en pequeñas cantidades. El color que se observa es la forma predominante, es decir, la ácida o la más básica. Aquí vemos un ejemplo de un indicador de pH, que es el azul de bromofenol, que tiene color amarillo en pH 3 y a partir de pH 4,6 tiene color azul. Si comparamos las estructuras químicas de las dos especies, vemos que en el pH 3, que es más ácido y tiene mayor concentración de protones en el medio, la especie se encuentra más protonada. Cuando el pH comienza a subir, la molécula se desprotona. A su vez podemos observar que se trata de estructuras de tipo fenólicas con presencia de grupos ausocromos y cromóforos, los cuales permiten absorber luz en la zona del visible y por eso transmitir un color. El cambio de color de un indicador es apreciable cuando la concentración de la forma ácida o la básica es superior o igual a 10 veces la concentración de la forma básica o ácida respectivamente. La concentración de estas especies con colores puede ser medida mediante un espectrofotómetro de luz visible, ya que cada color tiene su longitud de onda que puede ser registrada y va de los 400 a los 700 nanómetros y corresponde al color que la sustancia más absorbe, el cual es complementario al que vemos. Un espectrofotómetro funciona mediante la emisión de un haz de luz que es regulado por una longitud de onda que depende de la sustancia que queremos analizar. El dato que este aparato nos entrega corresponde a la cantidad de luz que esta sustancia puede absorber y se le dice absorbancia. Cuando la molaridad y la longitud de la cubeta que contiene la sustancia son estándares, es decir, por ejemplo, 1 de molaridad y 1 centímetro de la cubeta, decimos que la absorbancia es directamente proporcional o es equivalente a la concentración de esa sustancia. Entonces, por ejemplo, si queremos medir la concentración de esta sustancia en pH 3 del azul del bromofenol, que tiene color amarillo, lo analizamos en un espectrofotómetro, nos va a dar que la absorbancia de esa sustancia va a tener su pico máximo en la longitud de onda de los 400 a 450 nanómetros, que corresponde a la longitud de onda de los violetas, el color complementario al amarillo. En cambio, si observamos la especie que tiene el color azul, que es el pH 4,6, vemos que tiene su absorbancia máxima en la longitud de onda que corresponde a el color naranja, que es el complementario al azul, que es el que vemos. Y por otro lado, el pH 3,6, que es el que vemos como color verde, que es el que corresponde a la concentración de las sustancias en equilibrio entre las protonadas y las desprotonadas,
vemos que tiene su absorbancia máxima en la longitud de onda de los 640 a 700 nanómetros, que es el color rojo. Ahora que sabemos que la concentración de las sustancias puede medirse mediante la absorbancia, podemos calcular el pK de este indicador. Recordemos que pK es igual a pH más el logaritmo de la concentración de la especie protonada dividido la concentración de la especie desprotonada. Para reemplazar en la fórmula con los valores de absorbancia, tendríamos que poner aquí pH 3, por ejemplo, y tomar los valores, todos estos de absorbancia, de esta zona donde el pH 3 tiene su mayor absorbancia. Es decir, aquí dice la absorbancia de la especie en equilibrio, que sería, para este caso, la que corresponde al pH 3,6, que es la zona de aquí del verde. Es decir, en equilibrio se refiere cuando la concentración de la especie protonada y desprotonada están en similares cantidades. Luego tenemos la absorbancia de la especie desprotonada, que corresponde a la curva del pH 4,6, que sería en este caso en este punto. Y la absorbancia de la especie protonada, que corresponde a este punto. Ahora sí vemos la actividad de laboratorio, que comienza con obtener indicadores de pH a través de sustancias naturales. Entonces vamos a colocar pétalos de flores, como puede ser geranio, vicia o rosas, o trozos de vegetales, como puede ser el repollo morado, la cebolla o la cúrcuma, en agua hirviendo para obtener colorantes. Luego se toman muestras de cada una de estas sustancias obtenidas y se los coloca en tubos de ensayo que contienen soluciones francamente ácidas, neutras y alcalinas, para corroborar que se traten de indicadores de pH en el caso de que cambien de color en estas diferentes soluciones. Por ejemplo, acá tenemos el repollo colorado, que luego de estar en agua hirviendo nos da su pigmento, y si lo colocamos en un tubo que contiene ácido muriático, en otro que contiene agua y en otro que contiene amoníaco, nos tiene que dar colores diferentes en cada uno de estos tubos. Acá vemos el resultado de la prueba con los indicadores. Y tenemos que el repollo morado en una solución ácida nos dio color rojo. En la solución neutra el repollo nos dio color azul o celeste y en la solución básica nos da un color verde. Y aquí vemos las estructuras químicas que tienen estos pigmentos del repollo colorado, que se llama antocianina. En el pH ácido, es decir, cuando el medio tiene una gran carga de protones, vemos que la estructura esta fenólica está protonada, si contamos que tiene 3 oxidrilos. En comparación con la estructura en pH neutro, que vemos que tiene ya 2 OHs, y ya en pH alcalino, donde hay en el medio gran carga de oxidrilos, la sustancia esta fenólica se desprotona y lo vemos aquí que tiene un solo OH. Ahora lo que sigue es elegir alguno de los indicadores de pH obtenidos para medir su pK mediante los valores de absorbancia. Si consideramos que se trata de un indicador nuevo y no sabemos cuál es su absorbancia máxima, deberíamos someterlo a todas las longitudes de onda para obtener su mayor valor de absorbancia. Por eso la actividad nos dice registrar la absorbancia de cada solución pH, es decir, la ácida, la neutra y la básica, versus la longitud de onda entre 400 y 800 nanómetros con intervalos de 50 y graficar. Entonces, ya sabemos que el repollo morado es rojo en color ácido y mediante un pHímetro podemos saber que se trata de un pH 3. El neutro lo medimos y nos da pH 7 y el alcalino, que era verde, nos da pH 10. Cada una de esas soluciones se puede medir en un espectrofotómetro, que es este aparato, donde se coloca la solución en una cubeta y se van midiendo en diferentes longitudes de onda. Aquí vemos la tabla que hacemos en Excel, donde tenemos todas las longitudes de onda para cada uno de los diferentes pHs. Y vemos que, por ejemplo, en el pH 3, que es el color rojo, nos da la absorbancia más grande en la longitud de onda de 450 nanómetros. Para el caso del azul, que es el neutro,
la absorbancia máxima nos da en la longitud de onda de los 600 y en el pH 10 la longitud de onda corresponde a 750, la de mayor absorbancia. Entonces ya con esto podemos utilizar para reemplazar en la fórmula de pK. Vamos a ver ahora el gráfico. Y acá tenemos el gráfico de las absorbancias del indicador de repollo colorado. Vemos las absorbancias que van del 0 al 1 y las longitudes de onda que van del 400 al 800, como cada uno de los pHs diferentes nos da curvas donde podemos observar claramente las absorbancias máximas de cada uno. Acá tenemos la curva en rojo que corresponde a la sustancia ácida, la curva en azul que corresponde a la sustancia neutra y la verde que corresponde a la sustancia básica. Ahora sí podemos ver cómo calcular el pK de este indicador de repollo colorado usando los valores de absorbancia. Dice reemplazar los valores de absorbancia usando los picos de cada curva para calcular el pK con al menos 2 pHs. Y ambos pK deberían dar el mismo valor. Entonces, si vamos a calcular el pK mediante el pH 3, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta los valores de absorbancia que parten de este pico de la curva de pH 3. Vemos en la tabla todos los valores de absorbancia que nos dio el espectrofotómetro y tenemos que en la longitud de onda de 450 el valor de absorbancia del pH ácido es 0,713, el pH neutro que va a corresponder a la absorbancia de la sustancia en equilibrio, para este caso es 0,145 y la absorbancia de la sustancia desprotonada o básica corresponde aquí al verde, que es el valor de 0,097 para la longitud de onda de 450. Nosotros no le vamos a exigir en un examen que ustedes hagan un cálculo de pK, simplemente esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede traducir los valores de absorbancia en concentración de sustancias y de esta manera conocer el pK, es decir, la fuerza del ácido de un indicador. La actividad número 2 de este trabajo práctico es sobre catalizadores ácido-base. Se trata de ciertos ácidos o bases que actúan como catalizadores de reacciones orgánicas. Concretamente, los catalizadores lo que hacen es acelerar una reacción. Aquí vemos cómo el transcurso de esta reacción ocurre más rápido con la presencia de un catalizador, donde vemos que hay menor energía de activación. Un ejemplo de una reacción orgánica común es la hidrólisis del almidón, la cual puede ser catalizada por un ácido clorhídrico. El almidón es un polisacárido de reserva de las células vegetales, que en detalle lo van a ver en la unidad 7 en macromoléculas, pero sí podemos observar que se trata de largas cadenas de glucosa, que en ciertas ocasiones puede ser buscado la hidrólisis de estas cadenas para obtener monómeros de glucosa. Aquí vemos que mediante el ácido clorhídrico se acelera esta ruptura del enlace glicosídico entre dos glucosas para obtener monómeros de glucosa. Aquí vemos el procedimiento experimental de la actividad número 2, que consiste en colocar en una gradilla 5 tubos de ensayo enumerados correlativamente y colocarle a todos los tubos 2 mililitros de agua. Luego al tubo 1 colocarle 1 mililitro de ácido clorhídrico al 12%. Mezclar bien, sacar 1 mililitro y colocárselo al 2. Lo mismo en el 3, en el 4 y en el 5, hasta que en este último tubo se saca el mililitro y se descarta. De esta forma quedan todos los tubos con 2 mililitros pero con concentraciones diferentes de ácido clorhídrico. Luego, a todos los tubos se le añade 1 mililitro de almidón al 0,1%. El procedimiento continúa colocando todos los tubos en baño María durante 30 minutos a 90 grados centígrados. Con esto se acelera aún más la hidrólisis del almidón. Luego a todos los tubos se les coloca el reactivo identificador del almidón que se llama Lugol,
que consiste en una mezcla de yodo y yoduro de potasio. Luego se le agrega 10 ml de agua y se observa las diferencias en la coloración. Y aquí vemos el resultado de la reacción. En la foto podemos observar que hay un degradé de colores azules que asciende del tubo 1 al tubo 5. Recordemos que la diferencia en estos tubos es la concentración de ácido, la cual es mayor en el tubo 1 y va disminuyendo hacia el tubo 5. El color azul que se observa se debe a que el reactivo que se utiliza para determinar la presencia de almidón contiene yodo. Este yodo genera una reacción de inclusión con el almidón al poder ingresar en el centro de esta hélice del almidón cuando se encuentra íntegro por una atracción electrostática y genera un complejo de yodo-almidón que es de color azul único. Cuando esta cadena se encuentra desnaturalizada por calor y por ácido, es que el color azul se observa poco o nulo. Por eso, en nuestro análisis, vemos que el tubo 1, que tenía mayor presencia de ácido, es el que menor color azul tiene, y el tubo 5, que llegó a tener la menor concentración de ácido, es el que mayor color azul se observa.